entienden la discapacidad en relación a un castigo de Dios o un castigo por haber hecho mal una cosa. Eso está muy arraigado en la gente. Y respecto a ese arraigo, en el personal de salud y en las personas en general, nace un sentimiento benefactor, un sentimiento de cuidado, de hacer el bien, de querer proteger, pero con la concepción de que la persona con discapacidad es sujeta de compasión. Y por lo tanto uno hace caridad atendiendo a una persona con discapacidad. Eso está muy arraigado en las personas. Está muy fuerte en el personal de salud y probablemente en el personal de lo que es pues, educación. No todos son profesores, son algunos auxiliares, algunos pues son administrativos, etcétera, y no todos tienen una particular forma de ver el tema de discapacidad. Entonces, ¿cómo ahora se está viendo el tema de discapacidad? La que sigue, varias diapositivas más, porque no vamos a detenernos en esto. La que sigue. Muy bien, ahí nomás. ¿Cómo se está viendo ahora la discapacidad? El ejemplo más gráfico de todo esto es, en este momento estamos en una reunión, y todos en esta reunión, si yo digo, ¿alguien tiene una pregunta? Algunos van a levantar la mano libremente los que quieran hacer una pregunta. Es decir, en esta reunión, todos pueden participar de alguna u otra manera. Sin embargo, no todos los que están en esta reunión tienen el mismo funcionamiento. Y me explico como funcionamiento la forma de hacer las cosas. Hay gente en esta aula que usa anteojos, otros que no los usan. Algunos podrían escuchar menos que otros. Algunos inclusive están más cansados que otros, por eso veo a algunos que están durmiendo. Algunos de pronto tienen dolor más que otros, porque de pronto les duele el cuello, la espalda, y no pueden caminar bien, o de pronto no pueden recostarse bien. Cada uno tiene una particularidad y tiene un funcionamiento de su cuerpo distinto. Pero sin embargo, ese funcionamiento distinto no afecta el hecho que ustedes participen en esta reunión. Todos podemos participar libremente. Pero ¿qué pasaría si uno de los que está aquí presente, no pudiera escuchar? ¿Qué pasa si uno de los presentes tuviera sordera? Entonces, lo que yo estaría diciendo en este momento no lo comprendería bien. No lo podría comprender. Es decir, su funcionamiento estaría afectando la participación en esta reunión. Pero, ¿qué pasaría si yo tomé la previsión del caso, hablé con ciertas personas y puse aquí delante mío a una persona que tradujera lenguaje de señas? Esa persona que no escucha, con la persona que maneja el lenguaje de señas, podría entender claramente lo que se está diciendo y podría participar de la reunión. Entonces, esta persona que tiene sordera, con esta persona que él es traductor de lenguaje de señas, podría participar plenamente en la reunión. Entonces la pregunta viene y cae por su propio peso. ¿De qué depende la discapacidad? ¿Depende del individuo o depende de las ayudas que le pongamos en el entorno? La respuesta es, depende de las ayudas que le coloquen en el entorno. Entonces la concepción de discapacidad ya no está referida a la persona, a qué es lo que le falta o qué es lo que no tiene o qué es lo que no puede hacer, sino está referida fundamentalmente a qué condiciones le pone el entorno para que esta persona pueda participar plenamente. Entonces, las políticas públicas y todo lo que se hace desde el sector salud, educación, desde el trabajo, desde cultura, vivienda, etcétera, debe estar orientado a cómo hacer para que los ambientes, para que los contextos sean más favorables a las personas con discapacidad. Porque la discapacidad no está instalada en la persona, sino está instalada en el entorno, en el contexto. El contexto hace que una persona tenga o no tenga discapacidad. Esto quiere decir que ya no podríamos hablar de una persona parapléjica y decir que esta persona parapléjica es discapacitado o tiene una discapacidad,
sino tendríamos que decir que esta persona con paraplegia tiene una situación de discapacidad para determinado contexto, pero no para todos. Por ejemplo, esta persona tendrá una situación de discapacidad si es que no tiene una silla de ruedas, o si teniendo una silla de ruedas no puede acceder libremente a este auditorio. Pero si este auditorio le permite llegar con una silla de ruedas, si este auditorio tiene rampas, si este auditorio tiene espacios para la silla de ruedas, entonces esta persona en esta situación no tiene discapacidad. Tendrá discapacidad en la situación cuando el entorno le ponga barreras. Entonces, la construcción del concepto de discapacidad y de cómo trabajar la discapacidad va ya no dirigida únicamente a la persona, sino fundamentalmente al entorno. Y aquí viene, o mejor dicho, la conclusión es clarísima. Si los entornos son los que determinan la discapacidad de una persona, el primer entorno en el que debemos trabajar, ¿cuál es? La familia. Entonces, todas las acciones de discapacidad o de trabajo con personas en situación de discapacidad van dirigidas a la familia. Y el segundo entorno donde debemos trabajar el tema de discapacidad es la escuela, luego la comunidad, etc. Entonces, es en la familia, en la escuela, en la comunidad, en el lugar de trabajo, en la universidad, donde debemos comenzar a trabajar discapacidad en el entorno, haciendo que en lo menos posible el entorno, el contexto, le ocasione barreras a la persona con alguna deficiencia en estructura y función corporal. Y de aquí nace el nuevo concepto de discapacidad. Discapacidad es el resultado de la condición de salud con los factores ambientales y personales que se expresan en deficiencias en la estructura y función corporal, limitación en la actividad y restricción en la participación. Traducido al castellano, porque siempre me dicen así, doctor, no hable en inglés ni en otro idioma, hable en castellano. Traducido al castellano, hay discapacidad cuando la persona no puede participar en la sociedad. Entonces, en tanto el entorno le permita participar, esa persona no tiene discapacidad, entendida como la dificultad para poder desarrollar alguna actividad. La que sigue, por favor. La que sigue. Entonces, todos tenemos un funcionamiento distinto, un perfil de funcionamiento distinto, nada más. Nadie tiene una discapacidad o no la tiene o se la tiene. Todos tenemos funcionamiento distinto. Cuando ese funcionamiento, el contexto, no le permite participar, estamos hablando de discapacidad. Esa es la concepción. Antiguamente, ¿quién era una persona en situación de discapacidad? Aquel que le faltaba un brazo, una mano, una pierna, aquel que no podía caminar, aquel que no podía ver, escuchar. Esa era la persona con discapacidad. Ahora la persona con discapacidad es aquella a la cual el contexto no le permite desarrollar plenamente su vida y en especial su participación. Entonces, si una persona con silla de ruedas no puede entrar a un colegio, a un plantel, ¿cómo le llaman ahora? Institución educativa es todo, ¿no? La institución educativa deberá modificar su contexto para que esta persona pueda acceder y participar plenamente. Ahí está el juego del tema. Porque antes se trabajaba sobre la persona únicamente. ¿Qué es lo que yo puedo recuperar en la persona? Ahora se tiene que trabajar, además de eso, en qué es lo que puedo recuperar en el contexto. Es una mirada distinta. Bueno, ese era un poco revisar el concepto de discapacidad para que tengan claro que ahora ya no es. Yo hace poco tuve una reunión con personas, con asociaciones de personas con discapacidad, y vino un señor que tenía un problema, dificultad para poder caminar, y usaba un carrito eléctrico, ¿no? Y esta persona me dice, mire doctor, no me quieren dar mi certificado de discapacidad severa, porque dicen que yo no tengo una discapacidad severa, y eso no es posible, porque si yo no recibo ese certificado de discapacidad severa, no puedo acceder a
a un beneficio en cuanto a impuestos de la SUNAT. Digo, ¿y por qué quiere acceder a beneficios de impuestos en la SUNAT? Porque yo, doctor, tengo mi empresa y tengo 100 personas a mi cargo. Yo soy empresario y necesito el certificado de discapacidad severa para poder acceder a beneficios tributarios. Le digo, pues yo no le daría tampoco. Porque en primer lugar es una persona que se ha insertado plenamente en la sociedad, tiene un sueldo, probablemente un ingreso probablemente mayor al de todos nosotros, y aparte de eso tiene personas a su cargo, y aparte de eso se moviliza bien. En todo caso, le digo a usted, lo que podríamos graduarlo es en lo que significa restricción en la participación, que también es mínima, porque su restricción en la participación sería fundamentalmente para su desplazamiento, porque los vehículos de transporte público no tienen lugar para subir su coche eléctrico, pero eso nada más. El resto, no. Entonces, tanto para las personas en situación de discapacidad como para los que evalúan discapacidad, la cosa ha cambiado. Y es un nuevo paradigma el que está. Y es difícil, muy difícil, cambiar los paradigmas. Ustedes saben esa historia de los paradigmas. Una persona, un señor iba con su... No sé qué tiene este micrófono. Un señor iba con su auto, ¿no? Iba con su auto rumbo a San Mateo. De aquí más arriba está San Mateo. Y en ese momento que iba con su auto, bajando, perdón, de San Mateo hay mucha curva antes de San Mateo. Y entonces iba con su carro conduciendo, este amigo, y en eso que iba conduciendo dobla una curva y encuentra justo en su carril otro carro que venía subiendo. Asustado sale del carril y el carro vuelve a su carril y entonces están en ese juego, en cuestión de segundos, doblan, casi se chocan. Y en esos casi se chocan, sobreparan un poco y el otro auto iba conducido por una dama. Y esta mujer le dice a mi amigo, le dice chancho. Entonces mi amigo, sorprendido porque quien había cometido la falta era la otra persona, esta señora, le dice bruja. Y entonces los dos arrancan el carro y esta señora, sigue subiendo y mi amigo desengancha el carro y comienza a bajar. Justo al momento de doblar la curva, se estrella con un chancho. La señora lo que le estaba diciendo es que le habían perdido el control del auto porque casi se iba a chocar con un chancho. Y estaba diciendo que había un chancho. Lo que pasa es que la persona interpretó mal y pensó que le estaban insultando y respondió con otro insulto, que es bruja. Lo que pasa aquí es un claro ejemplo de cómo nuestros paradigmas cambian nuestra respuesta ante un evento. Si esta persona probablemente, este amigo probablemente, si en su cabeza no hubiese tenido el concepto de que las mujeres manejan mal, que eso no es cierto, hay muchas mujeres que manejan muy mal, como hombres también. Si no hubiese tenido ese concepto, no se hubiese hecho un prejuicio de esto, ¿no? Y lo segundo, si no hubiese interpretado lo que le dijo la mujer como un insulto, la persona dijo, si ella me insulta, yo también le insulto. Y este otro concepto hizo variar su comprensión de la situación. Si hubiese no tenido esos paradigmas en la cabeza, probablemente hubiese entendido que la mujer le estaba avisando que luego de la curva había un chancho. Y esto nos hace ver claramente cómo las cosas que tenemos en la cabeza no nos permiten ver las cosas que están pasando en la realidad. Y entonces cambiar un paradigma es difícil, pero hay que hacerlo, porque si no, vamos a no poder seguir viendo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y bien, con este cambio de concepto en discapacidad, vamos a ver qué realidad tenemos. Y esta es la realidad que tenemos. De cada 100 personas, ahí está el cuadrito, de cada 100 personas que está en situación de discapacidad, solo 7 de ellos tienen certificado. O sea, nada. 7% de las personas con discapacidad tienen certificado. O sea, nada. De estas 7 personas, solo 4 de ellas están registrados en CONADIS. O sea, cuando usted le exige a una persona que le dé su resolución de CONADIS, le está exigiendo al 4% de las personas en situación de discapacidad. Por eso es que solicitar un tema distinto a la certificación es una complicación mayor. Ya la certificación es una complicación. Sobre esa complicación, agregar un trámite administrativo más significa agravar la situación.
7% de personas con discapacidad tienen certificado. En el mundo, esto llega aproximadamente entre el 50 y 60%. Tampoco más, tampoco menos, porque hay personas que simplemente no quieren certificarse. La certificación es voluntaria, así como el registro. La que sigue, por favor. Bueno, y vamos al certificado en sí. El certificado, ¿qué cosa es lo que acredita? El certificado acredita 3 cosas y nada más. En trabajo me han preguntado, en educación me han preguntado, y yo siempre les digo lo mismo. El certificado solo y únicamente acredita 3 cosas. La condición de discapacidad, según el artículo 76. El grado de discapacidad, discapacidad leve, moderada o severa, según el artículo 59, y que está relacionada a la pensión no contributiva. Y por último, el porcentaje de restricción en la participación respecto a la séptima disposición complementaria final, que es para acceder a algunos beneficios. 5 beneficios, en realidad. 5. Los beneficios a los que accede una persona con certificado de discapacidad según ley son 5 beneficios más 1, que es la pensión no contributiva. Vamos a ver qué beneficios. Para eso, nada más sirve el certificado de discapacidad. Por favor, no sea como, bueno, voy a poner un ejemplo, no sea como trabajo que me viene a decir, doctor, y quiero que este certificado me sirva para perfil laboral o ocupacional para darle puesto de trabajo. No, para eso no sirve el certificado de discapacidad. Doctor, no me vayan a venir a decir, doctor, quiero saber para ver qué habilidades tiene para ocuparlo en qué aula, en qué lugar en el aula. No, para eso no sirve el certificado de discapacidad. Para eso es un examen especial que se le hace al niño. El certificado de discapacidad, repito, solamente sirve para 3 cosas. Para acreditar la condición, para ver la gravedad y para ver el porcentaje de restricción en la participación. Para nada más, según ley. Cualquier otra función que le quieran o le pretendan dar al certificado de discapacidad está en contra de la ley. El tema es que siempre se le da, algunos hasta le han dado categoría jurídica, le han puesto, los han utilizado para, y los jueces también que permiten eso, ¿no? Les han dado categoría jurídica y los han relacionado con temas laborales. Para temas laborales existe un certificado en el país que se llama Certificado de Incapacidad Laboral y lo otorga el Ministerio de Salud y lo otorga el Salud y lo otorgan las AFPs, pero sirve básicamente para un tema en particular, para saber qué tanto o no puedo yo acceder a un trabajo y en qué condiciones o a los cuales no puedo acceder. Esa es otra certificación. No tiene nada que ver con eso. Y si alguien sufre un accidente de trabajo, por ejemplo, y queda, qué sé yo, parapléjico, es el certificado de incapacidad por accidentes laborales, que no tiene nada que ver con este tampoco. Entonces, aclaremos el asunto. Hay 2 tipos de certificación en el país. El certificado de discapacidad, que ve esto que está acá, y la certificación de incapacidad laboral. La incapacidad laboral, a su vez, está regulado por 2 aspectos. El de accidentes comunes y enfermedades comunes, y el de enfermedades ocupacionales o accidentes laborales. Pues eso son harina de otro costal. En eso no estamos metidos ahorita. Estamos metidos en el certificado de discapacidad, que le otorga a la persona 5 beneficios más 1 según ley, y que acredita estas 3 cosas. Mire que me he tomado 10 minutos en repetir varias veces lo mismo. Muy bien, la que sí. Bueno, la certificación de discapacidad según el artículo 76, que tiene que ver con discapacidad leve, moderada o severa, lo acredita como condición de personas con discapacidad. Condición. La condición sirve para varias cosas, ¿no? Sirve, por ejemplo, para el tema de por ejemplo, cuando uno va a un supermercado y hay colas de personas con discapacidad, el certificado sirve para acreditar tu condición de persona con discapacidad en esa circunstancia, la condición de persona. Y otros beneficios más, por ejemplo, en lo de RENIEC, en la votación,
lugares preferenciales, etcétera, se acredita con certificación de discapacidad, sí que se solicita, ¿no? Cuando es evidente, obviamente nadie le va a pedir una certificación, pero cuando no es evidente hay que acreditar, ¿no? La que sigue. El artículo 59, que tiene que ver con discapacidad severa. Aquellas personas que tienen discapacidad severa, que son pobres y no reciben ninguna pensión por el Estado, esas personas son sujetas a pensión no contributiva. Esa es la segunda cosa que acredita el certificado de discapacidad. Pensión no contributiva. Discapacidad severa, pero que además sean pobres, pero que además no reciban pensión por el Estado. No es fácil, ¿eh? En TUPES hemos hecho el screening, no hay más de 176 personas. O sea, no es un screening donde todos van a entrar. No, no. Y esas son tres condiciones. Discapacidad severa, pobreza y no recibir pensión por el Estado. La que sigue. La séptima disposición complementaria al final. A veces cuando yo repaso las exposiciones que hago, digo, parezco abogado hablando y no médico. Y eso me preocupa. Les comento una anécdota. Yo cuando iba a postular a la universidad, mi padre y mi madre son profesores, ¿no? Los dos. Uno de secundaria, de antes se llamaba especialidad, no sé cómo se llama ahora, historia y geografía, era mi papá, o es mi mamá. Y mi mamá es del químico biológico. Y luego pasó a computación básica alternativa. Antes se llamaba nocturna, creo, y ahora cambió. Bueno, ¿nos cómo? ¿Se? Eva, ¿no? Educación básica alternativa. Y justo mi mamá se llama Eva y siempre la fastidiaba, decía, se llama Eva, educación básica alternativa. Bueno, el tema es que cuando yo quise postular, le dije a mi papá que quería ser profesor. Me presenté con mi papá y dice, no, primero postula a medicina a ver cómo te va. Y lamentablemente ingresé a medicina. Pero no me quedé con las ganas porque luego de terminar la carrera hice mi maestría en docencia e investigación. Para estar feliz conmigo mismo. Y siempre me gusta la docencia, he estado en varias carreras universitarias. Así que el mundo de la docencia para mí es muy gratificante, porque uno siente como que vive a través de sus alumnos, ¿no? A través de sus alumnos muchas veces completa cosas que uno no ha completado en su vida personal, ¿no? Pero bueno, quería decir esa anécdota. Así que yo soy un profesor frustro, ¿no? Que no tengo el título, pero en esencia yo quisiera hacerlo, siempre he querido hacerlo. Bien, entonces esta última, séptima disposición complementaria final habla sobre los beneficios. Y como los abogados y los legisladores son así medios extraños, ellos colocan pues las medidas establecidas en el artículo 18, 38, párrafo 38.1, 48, 48.1, 49, 49.1, 53 y párrafo 53.3, o sea, son trabalenguas. Pero esto traducido en lo siguiente, la que sigue. ¿Cuáles son los beneficios? La que sigue, por favor. Esos 5 beneficios. A saber, el primer beneficio es aquel que a través del Ministerio de Vivienda y Construcción se promueve la construcción de viviendas, programas de viviendas, y se le da prioridad a personas, o trato preferente a personas en situación de discapacidad. Tengo un grupo de viviendas, entonces quien tiene la preferencia es la persona en situación de discapacidad. No está regulado esto bien todavía, si sepas. El artículo 38 se refiere a universidades, institutos y escuelas superiores. Reserva del 5% de las vacantes ofrecidas en sus procesos de admisión. Segundo beneficio. Tercer beneficio, bonificación en cursos públicos de méritos. Bonificación de 15% en el puntaje final obtenido. Cuarto beneficio, entidades públicas obligadas a contratar personas en situación de discapacidad en una proporción no inferior al 5%, en el caso de las privadas no inferior al 3%. Y acá hay problemas porque este es un dispositivo legal que tiene una infracción de 15 a 18 unidades impositivas tributarias. Es caro. Por eso muchas empresas privadas están tocando las puertas para poder certificar rápidamente. Y finalmente, la promoción y producción de comercialización de bienes, que se refiere a la preferencia o el trato preferente en la instalación de módulos de venta en los locales. Ese que está ahí. Esos 5 beneficios. Ni uno más, ni uno menos. La que sigue. Bueno, ese es el que señalamos ahí, es de la controversia. Bueno, entonces, ese que está, es el controversial.
Vamos a, ¿qué dice la norma técnica respecto a toda esta cosa del concepto de discapacidad y a todo este tema relacionado así? ¿Podrían bajar el volumen un poquito para que no haga, acople sería bueno? Y tiene que ver con la norma técnica, con todo esto que hemos conversado, porque tiene que estar ordenada en base a los nuevos conceptos de discapacidad, pero aparte de eso tiene que estar ordenada también en base a la ley, si no nos sanciona. Entonces, la resolución ministerial tiene 7 puntos importantes que quiero mencionarlos. Es inmensa, es grande, compleja, pero no se preocupen que quien la va a aplicar son los médicos, que son también tienen la mente compleja. Pero yo quiero señalar 7 puntos para que ustedes tengan claro qué dice la norma y qué exigir y qué reclamar. Primer punto, la que sigue. La discapacidad ya no se centra en la persona, sino en el contexto. Para tener menos personas en situación de discapacidad, no hay que cambiar las personas, sino el contexto, al entorno. Primera cosa. Eso es lo nuevo. El certificado anterior solo miraba en la persona nada más. ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que no tiene? ¿Qué es lo que no puede hacer? Ahora se mira el entorno. La que sigue. Ámbito de aplicación. Antes, ¿dónde se certificaba? En los hospitales. Ahora se certifica en los centros maternos también. Esto ha hecho variar nuestra certificación, que antes estaba en 70 hospitales en todo el país, en Perú, a casi 200 establecimientos en todo el país. Así que certificación hay en establecimientos de primer nivel de atención. 372 establecimientos pueden certificar. Ahora, antes no lo hacían. 200 los 70 que había, más un poco más por ahí de los certificados especiales, ahora más de 300 se pueden certificar en total en el país. Eso está bien porque antes era un vía cruz y se accedía a un certificado de discapacidad, ahora no. La que sigue. Tercer punto. ¿Quiénes certifican? Antes nosotros nada más certificábamos los médicos especialistas. Entonces, aparte de ser bien renegones y ser bien difíciles de encontrar, porque solamente vemos médicos rehabilitadores en el país, 272. Yo soy uno de ellos. No, yo no soy tan renegón, no sé. Entonces, como somos renegones, difíciles, nos creemos casi dioses, entonces para buscar un médico rehabilitador es difícil, ¿no? Pero ahora la norma, que dicho sea de paso, casi, por esa norma casi me han linchado a mí, pero no importa. Esta norma, los médicos estoy hablando que me han linchado, esta norma hace posible que los médicos de otras especialidades y los médicos generales en esos establecimientos de salud puedan certificar. ¿Y cómo? A través de un instructivo. Porque caramba, si un médico puede tratar una diarrea, un médico general que no es pediatra, un médico general que no es pediatra puede tratar una neumonía en un establecimiento de salud, si puede tratar un, qué sé yo, puede derivar y puede saber qué es una peritonitis, ¿por qué no puede saber qué es una discapacidad a través de un instructivo? Lo puede hacer sin ningún problema. Y esto hemos priorizado y por eso que médicos generales ahora pueden certificar. Antes había 232 certificadores. Ahora hay, o esperamos que hasta fin de año haya 1.500 y el próximo año completemos los 3.000. Es decir, ya no va a haber problemas con quién certifica. Esto no es fácil porque hay un proceso de capacitación, como ustedes entenderán. Y hay personas que me dicen, ya doctor, ¿dónde está el médico para que me certifique? Espérese un ratito, pues, ¿no? Estamos completando un ciclo de capacitaciones. Hoy día justo comienza. Estoy tomando el vuelo a las 3 de la tarde. 4 de la tarde tengo que estar por el aeropuerto, por eso tengo que salir de acá. Porque estamos yendo a 5 regiones priorizadas. Tumbes, Piura, Ayacucho, Huánuco y Loreto. Para capacitar a esas 5 regiones que son las primeras que van a recibir pensión no contributiva. Estamos yendo a 5 regiones. Estamos llegando ahí en simultáneo. Para la próxima semana ya va a haber un grupo de 20 médicos en cada región que van a poder certificar, a los cuales van a tener que diseminarse también, porque van a tener que hacer cursos allá también en las regiones. El hecho es que hasta fin de mes debemos tener las 5 regiones priorizadas, más por lo menos unos 10 médicos rehabilitadores en cada región,
médicos generales, perdón, que sepan certificar. En abril se cuelga la plataforma web del diplomado de certificación, que dura 3 meses, 4 meses. Es decir, hasta fin de año van a haber 1.500 médicos en todo el país que van a ser certificados. Así que por médicos no se podrán quejar. La que sigue. Ya nos certificaremos, ahora nos dedicaremos a la parte de consulta médica, pues, ¿no? Porque antes nuestros tiempos como especialistas estaban mitad en consulta, mitad en certificación. Ahora, como están liberando la certificación, vamos a poder llegar más a la parte de consulta médica, ¿no? Tanto pública como privada. Bien, el cuarto punto tiene que ver con recién nacido. Hay un proyecto de ley por el que recién nacido se le otorgue una certificación de discapacidad en cuanto nazca. Eso es absurdo. Primero, porque no se puede, pues, o sea, a un recién nacido no se le puede saber si tiene una discapacidad o no en el concepto que les estoy comentando. Conforme el niño va creciendo y va hablando, va caminando, va haciendo con las manos juguetes, etcétera, ya se le va, ¿no? De acuerdo al desarrollo normal del individuo, se va diciendo qué áreas del funcionamiento están afectadas y de acuerdo a eso, diciendo qué deficiencias tiene. Un niño cuando nace, si nace sin manos y sin piernas, no se puede decir que tiene una deficiencia, más no una discapacidad aún. Entonces ese proyecto de ley era, como le dicen los abogados, cuando es nulo de toda nulidad, doctor Julio, irrito creo que es, ¿no? No era posible, es inaplicable y era irrito porque no podía aplicarse eso porque no era el concepto de discapacidad no iba por ese lado. Entonces lo que hicimos era sustraer esa buena intención, porque repito, los congresistas, los abogados no hacen las cosas de mala intención, lo hacen con muy buena intención, pero obviamente algunas cosas técnicas se les escapan de las manos y para eso están los especialistas, están los profesores, los médicos, para comenzar junto con los abogados, con los congresistas, a trabajar cosas juntos, para que cada uno ponga su expertise en su campo, porque todos somos complementarios, ¿verdad? Entonces la idea era cómo hacer que esta buena intención, que era un proyecto de ley, venga al tema de la norma. Y pusimos esto. Todo niño que nazca con alguna deficiencia o discapacidad debe ser capturado, me refiero al buen término, debe ser identificado y registrado, de tal manera que el establecimiento de salud le pueda hacer seguimiento en el tiempo. Y acá los abogados nos ayudaron mucho para redactar el texto. Esto hay que poner así, esto no, porque ellos son especialistas en eso. Entonces, termina esto y se determina que los niños que nazcan con alguna deficiencia o malformación congénita evidenciable con la evaluación médica debe ser registrado y el establecimiento tiene la obligación de registrarlo y de informarlo para que en base a eso le puedan dar al establecimiento un dinero para hacer seguimiento. Nada de lo que pensemos hacer se mueve si no es con dinero. El dinero hace sostenible una intervención. Entonces, si no hay dinero, no hay presupuesto, puede ser una buena intención, pero tiene que haber presupuesto y hay presupuesto para eso. La que sigue, por favor. El quinto punto tiene que ver con la realidad. Hay regiones donde no hay médicos especialistas. No hay. Madre de Dios no tiene médico especialista. Y otras más. Ahorita no quiero recordar, no puedo recordar, creo que tengo amnesia selectiva, porque no me acuerdo. Es una responsabilidad del Estado que no haya especialistas en esta región. Pero Madre de Dios sí me acuerdo. No tiene. Entonces, se conforman las BICAT, que son las brigadas itinerantes certificadoras de discapacidad, que van a ir a los sitios, ¿no?, a trabajar el tema con otros especialistas. ¿Y quién la pide? No el Ministerio de Salud, la pide la región. Así que si usted en su región no hay médicos especialistas para certificar discapacidad o para asesorar, ustedes exijan a su director regional de lo que es educación que le diga al de salud que la norma le permite que él pida al MINSA una brigada. Y el MINSA tiene que ir. Ya nosotros estamos yendo a estas 5 regiones y estamos yendo luego a Ica, a Junín, ¿y a dónde más? Me parece que a Ucayali, claro, Ucayali también,
Y me parece que estamos yendo a Ancash. Es ahorita lo que está pasando, ¿no? La que sigue, por favor. El sexto y penúltimo tema tiene que ver con un certificado de discapacidad anteriores. Salió la ley y todo lo anterior es nulo. No, no puede ser así. Hay personas que tienen certificado de discapacidad en la mano y no le vas a decir a esa persona que vuelva a certificarse, pues, ¿no? Sería un absurdo también. Entonces la norma permite que los certificados anteriores que tienen vigencia, porque hay certificados anteriores que ya caducan, pero los que tienen vigencia, puedan ser utilizados para los temas de pensión no contributiva. Si alguien tiene un certificado anterior con discapacidad severa, ese sirve para su pensión no contributiva para ahora. ¿Se acuerdan que le dije que el certificado servía para 3 cosas? Bueno, el certificado anterior sirve para 2, para acreditar la condición y para la pensión no contributiva. No sirve para lo último porque en el certificado anterior no está el porcentaje de restricción en la participación, que habría que agregarle luego, pero sí sirve para lo anterior, para lo de discapacidad severa relacionada a pensión no contributiva. Sirve también. La que sigue y último, sí, por favor. Yo estoy acá por un azar del destino. Ayer, conversando con Isabel, y yo iba el día viernes a estar acá. Y resulta que el vuelo de ayer lo perdí porque nos llamaron a una reunión en el MINSA y lo perdí. Y hoy día en la mañana y conversé, no sé con quién conversé. Y le dije, mire, ¿sabe qué? He perdido el vuelo de ayer. Uy, qué alegría, me dice, para que pueda estar usted, ¿no? Qué alegría, para que pueda estar. No, pues le digo, para usted es una alegría, para mí no, porque he perdido un vuelo y tengo que pagar como $50, creo, de penalidad. Y hoy día sale el vuelo a las 3 y no quiero perderlo, así que esta es la penúltima exposición. Inmediatamente quiero las preguntas, espero absolverlas para poder irme volando, en el sentido estricto de la palabra. El séptimo y último tema tiene que ver con 2 listas. La lista de deficiencias que originan discapacidad y la escala de valoración. ¿Cómo es esto? Hay 4 anexos en la norma, pero hay 2 de ellos que nos interesan. Como el médico tiene tantas cosas que hacer, como por ejemplo tomar café a las 10 de la mañana o conversar con la enfermera, entonces se le han puesto 2 instrumentos para acortar los tiempos, para que no piense mucho. El primer instrumento es una lista de enfermedades, donde están algunas enfermedades que clasifican como discapacidad severa sin más evaluación. El paciente llega, trae su constancia, su certificación, o si es evidente como una amputación bilateral de piernas, si es evidente como un, qué sé yo, un retardo mental o un síndrome de Down, entonces el médico inmediatamente certifica discapacidad severa sin hacerle más examen. Es para aliviar tiempos para el médico y para el paciente. Y la segunda lista, hay una lista, y acá es lo innovador, toda discapacidad o toda deficiencia, en la función que tenga que ver con alteración del aprendizaje o de la adquisición de conocimiento, va a clasificar inmediatamente para beneficio de la persona. Porque entendemos que todo aquello que afecte la capacidad de aprender o de adquirir conocimiento afecta toda la función del ser humano. Esto es lo innovador. Y hay 5 ítems que clasifican o que se evalúan capacidad de aprendizaje desde el punto de vista médico, no desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista médico. Clasifican a una persona como restricción en la participación mayor o igual a 33%. Esa es la segunda lista. Es también una guía rápida para que el médico no se demore evaluando mucho. La que sigue. Bueno, eso ya les conté. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Y la última, que es esta. Esta persona es una persona que ha sufrido una lesión medular, se cayó. ¿Cómo se llama? Antoinette, se llama, es una inglesa, una mujer inglesa, que es campeona de remo en kayak, campeona mundial. Entonces, si usted o yo subimos y competimos con ella nos va a ganar en kayak. Yo me hundo al minuto siguiente.
No, al minuto, a los 10 segundos. Ella no. Entonces, en el kayak, ¿quién tiene discapacidad? Nosotros, bueno, porque no sabemos ni agarrar una. Y ella no. Por eso es que les digo que la discapacidad es una situación, no es una cuestión del individuo, sino es una situación, algo que alrededor de la persona está causando que esa persona participe no plenamente. Muy bien, eso es todo, muchas gracias. Ahora sí, las preguntas. ¿Este micro también les doy? ¿Sí? ¿O hay otro? Hay otro. Buenos días, doctor. Bueno, mis dudas, que las aclare, porque nosotros, ahora para la atención de los se está pidiendo a que todos los estudiantes cuenten ya con el diagnóstico de discapacidad. El SANE, bueno, hay chicos que sí tienen diagnóstico de discapacidad y otros no, ¿ya? Pero que ahora se les está derivando a los estudiantes al centro de salud o a los hospitales para que tengan el diagnóstico de discapacidad, en este caso intelectual, que están estos niños de problemas de aprendizaje que se estaba atendiendo el SANE, niños con lento aprendizaje, a veces hasta fronterizo, pero no discapacidad. Entonces, ¿quién va a dar ese diagnóstico? Porque los centros de salud que se están derivando no quieren dar, no dicen, no puedo poner discapacidad intelectual. Entonces, ¿quién va a dar este diagnóstico? ¿A dónde los podemos derivar? Porque no se les va a poder atender el SANE si es que no cuentan, ¿no?, con el diagnóstico de discapacidad, pero sabemos que tienen problemas de aprendizaje, lento aprendizaje, hasta fronterizo. En este caso, ¿cómo podríamos hacer? ¿Quién nos va a dar o a dónde podríamos derivar? ¿Quién nos puede orientar para poder atender a estos? A ver, me acuerdo mucho, le voy a contar lo mismo que ha pasado con el RENIEC. RENIEC tenía una norma que decía que para que usted tenga en su DNI, diga persona en situación de discapacidad, tenía que traer su certificado de discapacidad. Entonces la RENIEC dijo, yo no te puedo dar DNI si es que no me traes tu certificado de discapacidad. Falso, eso no es cierto, y eso lo hemos discutido con la RENIEC y con los operadores, porque los jefes estaban totalmente claros en eso. La persona accede a la RENIEC simplemente por haber nacido, tener una ciudadanía. Yo voy, saco mi DNI y luego, si yo quiero que el DNI se coloque en la persona con discapacidad, presentaré mi certificado. Si no, no. Y si es que quiero, lo puedo hacer en una segunda intención. Yo puedo presentar, declarar, no tiene, muy bien. Y luego de eso, me iré con mi DNI al establecimiento, sacaré mi certificado y me iré a RENIEC de nuevo. Le diré, ¿sabe qué? Cámbiame mi condición a persona con discapacidad. Pero RENIEC interpretó de alguna manera la forma que no daba DNI en tanto no no daban DNI a personas con discapacidad en tanto no traen el certificado. Eso no es así. Es una regulación interna de RENIEC que hay que modificarla y que le corresponde a RENIEC modificarla, no a nosotros. Nosotros en el Ministerio de Salud lo que hacemos es respetar la ley y hacer las normas para evaluar discapacidad. Las normas internas de los ministerios tienen que ser conversados entre ustedes, porque ustedes son los dueños de la pelota. Nosotros lo que hacemos es certificar discapacidad. Y aquí va el asunto. En la certificación de discapacidad se establece condición, o sea, que tenga o no tenga discapacidad. Se establezca grado, leve, moderado, severo, y se establece restricción en la participación. En ningún lado se establece tipo de discapacidad. Los establecimientos de salud, por lo tanto, por ley, no están obligados a extender certificación de tipo de discapacidad. Si es necesario para educación que salud haga tipo de discapacidad, tiene que conversar con salud para regular su orden interno, sus normas internas. Porque no sé cuál es la institución que está pidiendo eso. ¿Quién? ¿Qué organización?
que los estudiantes del SANE, que son inclusivos, sean atendidos, tienen que tener un diagnóstico de discapacidad. Entonces, en el grupo de estudiantes hay chicos con problemas de aprendizaje y no tienen. Ese dispositivo no es nuestro, es dispositivo del Ministerio de Educación. Salud lo que hace es certificar la discapacidad. Si es que estos niños están dentro del contexto de discapacidad que les he dicho, serán certificados como tal. No podemos hacer otra cosa que esa. Si usted quiere un informe especializado respecto a qué tipo de discapacidad o qué tipo de afectación de las competencias intelectuales se tienen que ir a un especialista. No hay otro. Pero eso es una regulación, entiéndanme, eso no es una regulación que la ponemos nosotros, eso es una regulación suya. Es decir, en otras palabras, ustedes, o mejor dicho, el Ministerio de Educación en ese aspecto está enredando la madeja. Nosotros no. Nosotros lo que hacemos es certificar discapacidad, y si ustedes me piden a mí como médico especialista, yo les digo qué tipo de características tiene en cuanto a su aprendizaje, pero eso ya como informe médico. Es un informe médico. Y obviamente el informe médico no lo va a hacer un médico general, tiene que hacerlo un médico especialista. O un psicólogo o un educador calificado, porque en el Instituto Nacional de la Organización donde yo trabajo, aplicamos un instrumento que se llama el EDUCA. Creo que algunos lo conocen. Y el EDUCA nos da a nosotros posibilidades de saber qué tipo de problema de aprendizaje tiene y cómo se ubica su nivel intelectual. Pero esa es nuestra evaluación médica, y eso tiene que ir a un centro especializado. Y los centros especializados son los centros de segundo y tercer nivel, es decir, solo los hospitales pueden dar ese informe, nada más. Y que tengan médico especialista. Entonces ustedes dirán, ¿y cómo voy a hacer que mis niños? Porque esa norma es una norma interna del Ministerio de Educación, no es nuestra. Entonces, lo que le convendría al Ministerio de Educación es reordenar su norma interna para que ese impedimento que hace la norma no se dé. Y solamente pueda accederse a eso diciendo que tiene un niño con discapacidad. Y les correspondería a los especialistas, o en educación o en salud, eso tendría que determinar qué tipo de discapacidad es, que no está en la certificación de discapacidad. Eso no corresponde a la certificación de discapacidad. Acá, doctor, buenos días. Ante todo, felicitar la iniciativa del Ministerio de Salud de haber hecho una ampliación en lo que es la certificación, porque, por ejemplo, personas que viven en lugares inaccesibles o muy alejados, acá en Lima, por ejemplo, Pucusana, teníamos niños y personas con discapacidad que por no llegar hasta María Auxiliadora por falta de movilidad o de recursos no podían ser certificados. Eso por una parte. Y por otro, hacer la pregunta de qué corresponde, o sea, a una persona que tiene, por ejemplo, artrosis o tiene ya desgaste de los músculos o huesos en el trayecto de su vida ya cuando es adulto, ¿no? La pregunta está porque en educación hemos tenido casos de denuncias. Una persona, por ejemplo, con discapacidad física, que es personal de servicio, tenía su resolución de CONADIS. Entonces le habían asignado otras labores para que desarrolle la institución educativa por su condición de discapacidad. Y la otra persona de servicio tenía una artrosis en la cadera, ¿no? Por la misma naturaleza de la vida. Entonces, esta persona se hizo un certificado de discapacidad, su resolución de CONADIS, y exigió tener los mismos derechos que la otra persona, sin tener esa misma condición, y la otra persona se podía movilizar mucho mejor. Entonces, la denuncia iba por discriminación, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo había entendido un poco que correspondería un certificado de incapacidad laboral, o estoy errada. Claro. Entonces, por favor, para que me orienten. Claro, o sea, un trabajador, un certificado de incapacidad laboral puede ser temporal o permanente. Es decir, si es temporal, lo inhabilita para seguir trabajando durante el tiempo que demore la certificación o lo que le dé el médico. Y si es permanente, de por vida, entonces pasa a recibir una pensión por el Estado. Pero si uno quiere tener beneficios dentro del trabajo, esto, según normas, según ley, no está estipulado. Eso lo regula internamente las organizaciones también. Entonces, yo internamente regulo qué prioridades tiene la persona, o sea, en qué yo priorizo
a la persona con discapacidad que tenga una certificación. Pero acá viene el asunto. La certificación actual tiene dos miradas de la rehabilitación, de la discapacidad. La que gradúa leve, moderada o severa le dice qué tanto la persona funciona, en qué nivel funciona. Si es una gravedad severa, entonces la estructura y función corporal está afectada severamente. Y si es una discapacidad leve, digamos que no lo está tanto. O sea, leve, moderada o severa. O sea, le mira a la persona y dice, esta persona es leve, moderada o severa, y de acuerdo a eso le da la posibilidad al empleador, en este caso, de más o menos orientar el tema. Sin embargo, lo segundo que evalúa ese certificado es la restricción en la participación. Entonces puede ser que una persona tenga discapacidad leve y otra persona tenga discapacidad severa. Pero cuando se hace la evaluación de restricción en la participación, ambos tengan restricción en la participación 0. El empleador dirá, esta persona no escucha y la otra escucha poco. O sea, una es leve, otra es severa. Pero cuando yo evalúo su inclusión social en el trabajo, los dos funcionan bien. Por lo tanto, no voy a tener preferencia por ninguno. Porque la restricción en la participación está por debajo del 33%. Pero puede haber casos, por ejemplo, de una discapacidad moderada. Cuando un niño tiene, por ejemplo, un retardo mental leve, es una discapacidad moderada. El retardo mental moderado y severo es discapacidad severa, pero el leve es discapacidad moderada, según la clasificación de ver a la persona, ¿correcto? Y tenemos al otro lado un niño fronterizo que no tiene discapacidad. Y entonces, ambos están evaluados como una discapacidad moderada y otra discapacidad leve. Pero cuando vamos a restricción en la participación, resulta que el fronterizo, su mamá no tiene papá, mamá, tiene 20 años y no hace nada con las manos, qué sé yo, no se maneja, ¿no? En algunas actividades de la vida diaria no se maneja. En cambio, el otro niño que tiene discapacidad moderada y tiene una familia que le soporta, tiene un colegio inclusivo que le da soporte también, etcétera. Resulta que este niño que tiene discapacidad moderada tiene una restricción en la participación del 33%, o un poco menos. Y este que tiene discapacidad leve tiene una restricción en la participación alta. ¿Puede haber el caso? Entonces, ahí el tema es, si yo veo que hay dos restricciones en la participación, tenemos que intervenir sobre la familia, sobre el entorno, ¿verdad? Son dos valoraciones distintas, o sea, que van por cuerdas separadas y que le dan a la posibilidad al decisor, en este momento, en este caso al profesor, la posibilidad de definir, o al empleador, la posibilidad de definir a quién le doy cierta preferencia y en qué. Entonces, para este caso, el caso de primero que el caso de las artrosis, salvo que no permitan deambulación, ninguna de ellas califica como discapacidad. Artrosis no es discapacidad. Artrosis es discapacidad cuando la artrosis provoca problemas en la deambulación, problemas para la prensión en las manos u otras, o para estar de pie, etcétera. Cuando eso ocurre, recién es una discapacidad, pero vista desde el punto de vista del individuo y es leve. Pero como restricción en la participación, no, porque la persona está trabajando, la persona está participando de las asambleas, qué sé yo. Entonces, el empleador valorará y dirá, bueno, esta persona hay que darle mejores condiciones para que su discapacidad, en este caso, no restrinja su participación. Entonces ya no va a favorecer a la persona, a eso voy. Ya no se favorece a la persona, sino se modifica el entorno, que es lo más importante, ¿no? O sea, ya, tú tienes un problema para caminar, muy bien, y me dices que por eso tienes discapacidad severa, está bien, te traes discapacidad severa, pero yo lo que debo hacer en mi centro laboral es poner rampas, darte espacios para que entres en silla de ruedas, y si hago eso, ya no tengo por qué darte más beneficios que lo que estoy haciendo alrededor de tu discapacidad o de tu deficiencia, ¿no? Le puede dar, porque sí es una persona con discapacidad,
Pero el hecho de que darle a la persona con discapacidad no significa que tú a la persona con discapacidad que le das la certificación tenga que hacer uso y abuso de los derechos, sino que enfrente con otra persona con discapacidad tiene que el empleador discernir y decir, bueno, esta persona tiene discapacidad como la otra, pero esta persona, igual que la otra, participan plenamente y yo les doy las condiciones para eso. Pero si es que yo veo que no tienen posibilidad de participar, priorizaré, pero ya no en la persona, sino haré que el entorno sea el más apropiado para que esta persona participe. Es otro enfoque distinto. Antes lo que se hacía es abocarse a trabajar con la persona. Ahora los directores de los centros de salud, etcétera, de los colegios, deben ir orientados a mejorar el ambiente para que la persona que tenga alguna deficiencia pueda participar plenamente. Y así, todos somos tratados por igual. Y luego usted primero, porque la doctora va primero, y luego usted. ¿El micro se le pasa, por favor? Bueno, doctor, primeramente a felicitarle por la exposición que acaba de darnos a todos. Yo quería preguntarle, mi persona tiene displasia de cadera, ¿sí? Pero cuando yo era niña, en mi hogar me vieron como una persona normal. Mi profesora primaria igual. He llegado a desarrollar varias capacidades, ¿sí? Como es, yo he jugado para la selección en el vóley, también manejo bicicleta, moto, yo soy especialista en educación primaria, voy a realizar el monitoreo en moto, ¿no? Y bueno, yo quería preguntarle de que vista desde el contexto, yo no tengo ninguna discapacidad, asimismo yo cuento con el carnet de CONADIS, y yo quería preguntarle, entonces, vista desde esa manera, ¿yo qué tipo de discapacidad tengo? Ya, justamente. Una persona con displasia de cadera que no es identificada a tiempo, dicho sea de paso, estamos a punto, yo les había, bueno, no quiero decirlo porque si no me van a decir, uy, ¿no? Yo les había separado unos libros para entregarles de sordera, porque es un primer programa que estamos lanzando. Me comprometo a entregarle con los organizadores luego, y justo no los pude traer por un tema de tiempos, pero yo me comprometo a entregarle a los organizadores para que les alcance. Mañana, pasado mañana. No estaré acá, pero mando con la secretaria, alguien para que... Entonces, estamos trabajando temas de identificación de trastornos posturales, porque si hay muchos niños en la escuela tienen trastornos posturales y no se logran identificar. Hay una maniobra muy sencilla que es la maniobra de Adams, que hace que una persona pueda identificar si tienen escoliosis, lordosis, sencillísimo, pero como es una maniobra que es facilísima de hacer y que los profesores podrían aprenderla, y bueno, ese es un tema que vamos a tener que trabajar. El asunto es que, como lo repito, oyendo al tema de la clasificación, según la nueva enfoque de discapacidad, usted no tendría discapacidad. Eso es cierto. Pero ¿qué pasa? Esta ley ha previsto dos cosas, no solamente el enfoque actual. Para el enfoque actual, usted no tiene ninguna restricción en la participación. Sin embargo, existen sistemas de protección social en el país que todavía no son, pues, como en Suiza, como en Canadá. Entonces, como hay todavía deficiencias en el sistema de protección social, el certificado tal todavía gradúa discapacidad leve, moderada, severa, centrada en la persona. Y respecto a eso, usted tiene una discapacidad leve para la graduación de persona. Ahora les explico. Antiguamente había una clasificación internacional de enfermedad de discapacidad que se llama la CIDDM, del año 80. Con esta clasificación se clasificaba la discapacidad como leve, moderada, severa. Y era la que estamos utilizando en la primera valoración. Y la segunda valoración obedece a la clasificación internacional de funcionamiento y discapacidad, que clasifica la discapacidad como restricción en la participación, con porcentaje. Entonces estamos usando los dos. No porque realmente, si fuéramos un país como Suiza, como Canadá, que le da posibilidad, porque usted, al igual que yo, hemos superado muchas cosas, pero por nuestra iniciativa y por nuestros pares y de pronto por nuestro interés y por nuestro ímpetu, pero no porque el sistema de salud o el sistema de protección social nos haya dado esa oportunidad.
Y como todavía hay deficiencias, todavía se está incorporando el concepto de discapacidad anterior también. Y por eso es que la certificación actual tiene dos valoraciones, les decía. La valoración centrada en el individuo, que lo clasifica como leve, moderada, severa, y la valoración centrada en la restricción en la participación. Para el caso, usted es una persona con discapacidad leve, sin ninguna restricción en la participación. Yo le firmo ahorita su certificado diciendo eso. Discapacidad leve y abajo porcentaje de restricción de participación, 0. Y usted es una persona con discapacidad, pero sin restricción en la participación. Igual que yo. Yo no veo con el ojo izquierdo. Yo nací así. Entonces yo nací así y obviamente he tenido que estudiar primaria, secundaria, he tenido que hacer la universidad y ya, bueno, ya estoy acá. Y estoy exponiendo para todos ustedes. Pero eso lo he hecho no porque el sistema de protección social del país me ha ayudado, sino porque mis padres me ayudaron, porque mi tío me regaló tal cosa y porque mi tía tal cosa. Entonces eso, yo sigo siendo una persona con discapacidad leve, pero con restricción en la participación 0. ¿No? Ya, entonces. Ok, bueno, yo tengo varias preguntas y volviendo un poquito al aspecto pedagógico, sí. Quisiera, ¿cómo saber en mi región, en mi provincia, dónde encuentro a los médicos que puedan dar el certificado de discapacidad? Luego, también quisiera saber si los problemas de aprendizaje específicos los están considerando como discapacidad. La tercera pregunta, en el certificado de discapacidad, ¿van a considerar ustedes, nos dicen, una escala de valoración que contempla, quiero saber si contempla las pruebas psicológicas como el WIS, el WISE, que nos dan un diagnóstico de coeficiente intelectual, o están considerando otras pruebas que contemplen las inteligencias múltiples? Y mi última pregunta sería, si se está considerando las pruebas psicológicas, ¿hay una forma de que nosotros, los colegios especiales, podamos pedir ese informe que es parte de los instrumentos que se utilizan para luego emitir el certificado? Porque si consideramos que una prueba psicológica no se puede aplicar en menos de 2 años, no sería pues adecuado para nosotros a la vez elaborar una prueba psicológica en la institución y a pesar de que antes de emitir el certificado le hayan elaborado o aplicado esta prueba a la escuela. Eso es todo. A ver, tiene varias partes de la pregunta, pero vamos a tratar de resolverlas integralmente. Primero, certificados de discapacidad difícilmente le van a dar antes de los 6 meses. Siempre después de los 6 meses, difícilmente antes del año, difícilmente antes de los 2 años. En general, los certificados de discapacidad comienzan a emitirse al segundo o tercer año de vida por varias consideraciones, muy múltiples, que no vienen al caso, pero que nos ponen en ese rango de edad, ¿no? No va a encontrar certificado de discapacidad en menores de 6 meses, nunca, salvo algún error de alguien. Y no va a encontrar muy pocos en menores de 1 año, pocos en menores de 2 años, y digamos, ya esto se incrementa a partir de los 2-3 años. Segundo, las pruebas que se utilizan para la certificación no son pruebas especializadas, son pruebas de tamizaje global, es decir, con alta sensibilidad y poca especificidad. Porque así son las pruebas de tamizaje. Cuando uno hace, por ejemplo, una prueba, quiero poner el ejemplo, que no es el caso, pero quiero ponerlo por la prueba, no por lo que significa, porque la discapacidad no es una enfermedad, es otro tema que ustedes deben tener claro. Tener una discapacidad no es estar enfermo. Pero voy a poner el ejemplo para que todos comprendamos. Por ejemplo, las pruebas relacionadas a tuberculosis, ABK, son pruebas con alta sensibilidad, pero poca especificidad. Es decir, detecta bacilos ácido alcohol resistentes. ¿Cuántas clasificaciones hay de bacilos? Muchas. Pero dentro de esas muchas, la que nos interesa es el bacilo de Koch, que es el de la tuberculosis. Es decir, pueden haber errores de exceso, pero no de defecto. Entonces, estas pruebas, que son pruebas de tamizaje, no utilizan pruebas especializadas. No utilizan. Ni el WISE menos el de inteligencia múltiple. Son pruebas que obedecen a preguntas, o sea, hay una evaluación inicial del médico y preguntas que se le hacen al cuidador o al paciente. Ojo. Entonces, esto evalúa o clasifica respecto a un
flujograma de consistencia interna, se llama, dicen los estadísticos, y determina que esta persona tenga o no, o sea, sea clasificada o no como tal. Ya, eso es lo más claro. Es una clasificación más que un diagnóstico. O sea, clasifica la persona. Es como, por ejemplo, cuando uno clasifica la neumonía, ¿no? Neumonía, más de 50 respiraciones por minuto, neumonía. Pero eso no quiere decir que las respiraciones más de 50 minutos siempre neumonía. Pero como el problema es neumonía, hacemos esa definición operacional. Igual para acá. Hacemos una definición operacional que incluye a muchos niños. Pero no quiere decir que todos los niños que están incluidos ahí tengan necesariamente diagnóstico de retardo o diagnóstico de trastornos mixtos. No quiere decir. Sirve para la certificación, pero no para hacer el diagnóstico. Y acá viene el asunto. El diagnóstico es una actividad exclusivamente médica y tiene que ver con salud o enfermedad. Aquí no estamos clasificando sanos ni enfermos. Estamos clasificando condición de salud, que es la forma en la que está la persona y cómo se adapta a su medio. Entonces, respecto a que si los trastornos específicos de aprendizaje forman parte de discapacidad, no. ¿Y no saben por qué? Porque los trastornos específicos de aprendizaje, bueno, yo veo muchos niños todos los días y ahora menos porque estoy dedicándome a viajar, pero el diagnóstico de trastorno específico de aprendizaje tiene un fuerte componente de contexto socioemocional de la familia. Inclusive, la terapia o el esquema de tratamiento que va orientado a trastorno específico de aprendizaje va dirigido un poco al niño, pero otro poco a la familia. Porque hay mucho componente familiar de entorno social respecto al trastorno específico de aprendizaje. Es difícil, algunos lo hacen, yo no puedo hasta ahora, pero es difícil separar y hacer, salvo algunas dislexias muy evidentes, o sea, muy rudas, le digo yo, muy gráficas, excepto unas dislexias muy gráficas, es difícil hacer la línea separatoria entre lo que es trastorno específico de aprendizaje puro y el entorno, el contexto social. Es bien complicado. Por eso es que nosotros hemos preferido, o se ha preferido, yo no, sino el contexto de médicos, han preferido que los trastornos específicos del aprendizaje no entren como discapacidad. Entre los mixtos que afectan aprendizaje en grado mayor, o sea, una clasificación especial que han hecho ellos. Pero los trastornos específicos no entran. No todos los establecimientos, para contestar varias preguntas, no todos los establecimientos de salud tienen psicólogo, no lo tienen. Hay muy pocos psicólogos. Los que tienen son los hospitales en su mayoría. A ellos se les puede pedir un informe psicológico o un informe médico al especialista. Pero, a ver, yo le voy a decir algo que probablemente cause alguna rechifla, se dice, ¿no? Pero el manejo del niño como niño y el entorno del niño en sí es un manejo especializado de los educadores, obviamente de la mano con los psicólogos, con los médicos, pero le correspondería un poco coordinar más a educación con salud que a salud con educación. ¿Me entienden? Me dejo entender. O sea, más que nosotros ir a ver qué cosa es lo que te falta, mira hermano, ¿no? Es educación la que debe decir, oye, ¿sabes qué? Ustedes cúmplanme con esto porque necesito esto. Y les estoy sincero, hasta ahora la salud y educación, y es una crítica para tanto para el Ministerio de Salud como para la educación, para ambos. Hasta ahora salud y educación no nos hemos puesto de acuerdo con los PRITES. Hasta ahora, ¿no? O sea, decimos cosas, pero no nos hemos puesto de acuerdo de manera operativa, que es lo que interesa a la gente, ¿no? Lo que interesa a la gente para hablar en criollo son goles, no la jugadita, no, los goles. Y los goles están en la parte operativa. Y hasta ahora el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud no nos hemos puesto de acuerdo con los PRITES todavía. Entonces, no todos tienen un psicólogo y va a ser bien complicado que una norma interna de educación diga que es necesario tener un informe, porque eso sería acrecentar el tema administrativo, ¿no? Y por último, no recuerdo la primera pregunta que se hizo. Ya, ¿dónde? ¿De qué región es usted? Lima, provincia. Ya. Lima, provincia. Cañete. Ya, Cañete, conozco Cañete.
Antes de ser director, estuve como director del cono de Lima región, pues, desde Barranca hasta Cañete, Playa Azul y todo ese, Cerro Azul, ¿no? Y todo ese tema. Allá en Cañete está el Hospital Resola, y en el Hospital Resola está el doctor Leonardo Bat, que es el director, específicamente. El doctor Leonardo Bat, el director del Hospital Resola, si es posible una carta a él, diríjanse a él y díganle sí. El doctor Ruiz, porque él me conoce, el doctor Leonardo Bat, nos ha dicho que es necesario que ustedes emitan ciertos informes. Quiero coordinar con usted para ver cómo hacemos el asunto. Y me avisa, a propósito, les voy a dejar mi correo electrónico, rruizm@minsa.gov.pe, rruizm@minsa.gov.pe, para cualquier consulta que me puedan hacer respecto al tema. Acá no se cierra todo, pero voy a estar trabajando todo este año. Y les voy a atreverme a dejar mi número telefónico, pero por favor, con dos condiciones. La primera, que me hagan la consulta, digamos, no cualquier consulta, sino una consulta decisiva, ¿no? Una consulta. Y segundo, que yo usualmente tengo que dormir también, ¿no? Y tengo que almorzar también. Entonces, en estas horas, y les digo porque la vez pasada di mi celular y me llamaron a las 12 de la noche casi. Yo contesté el celular, pero por favor, 990044-393. 990044-393. Con un numeral adelante es RP. ¿Cómo? Sí, converse con el doctor Bat, por favor, y me pasa la voz. ¿Sí? El tema de costos, sí, ya, eso sí, yo no manejo el asunto. Es que conversar con un convenio, una cosa es con él, ¿no? Converse con él, es un buen amigo. Muy bien, yo les agradezco mucho. He dejado mi correo, mi teléfono, por si acaso, cualquier cosa estamos disponibles. Es mi correo institucional y es mi celular personal, no es del MINSA, es personal, así que prudencia, por favor, cuando... Bueno, muchas gracias con todos. Muchísimas gracias al doctor Ruiz. Él es el encargado del componente de discapacidad en el Ministerio de Educación y realmente creo que es un gran soporte para esta atención integral a la persona con discapacidad. A continuación vamos a recibir a la señora Milagros Guamán. Ella es directora de Soy Autista y ¿Qué? Es una asociación dedicada a crear la conciencia social, ¿sí?, en relación al respeto al autismo puntualmente, y así como al autismo en general.